Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Historia Social Moderna y Contemporánea de la carrera de Sociología, de la Cátedra Buchbinder. Mi nombre es Mirta Ávalo, yo soy una de las profesoras ayudantes de primera de los prácticos y vamos a encontrarnos en dos videos. Los dos pertenecen al libro van a comentar el libro de Erich Hobsbawm, La Era del Imperio, los capítulos 3 y 4. En hoy vamos a ver el capítulo 3, que se llama igual que el libro, La Era del Imperio. Lo que plantea ya desde el inicio del libro de Erich Hobsbawm, en su introducción, plantea que este periodo tan cortito, ¿no?, y tan concreto de la historia, que va de 1875 a 1914, plantea que ese momento histórico es particular porque fue evidente, él va a decir, ¿no? Dice, es evidente que la sociedad y la civilización creadas por y para una burguesía occidental representaban, no era la forma permanente de ese mundo industrial moderno, sino solo una fase. Esto es algo que él va a volver a repetir e incluso va a discutir con otros autores que critican a Lenin. Lenin, en su libro Imperialismo, etapa superior del capitalismo, plantea justamente esto también, diciendo, bueno, el imperialismo es una etapa más del capitalismo, donde las características que tenía el capitalismo se tornan en sus opuestos y sin embargo continúan formando parte del mismo modo de producción, ¿no? Hay autores que han criticado a Lenin diciendo, ay, bueno, vos dijiste que era la fase final y no lo era, y Hobsbawm, vamos a decir, en ningún momento lo dijo, pero sí es claro que es una fase más de su desarrollo. Básicamente lo que él va a afirmar en este capítulo está compuesto en dos apartados. En el primer apartado vamos a ver mucho más clara cómo él va a discutir con otras teorías que niegan que esta etapa sea realmente un nuevo tipo de imperialismo, que en realidad las estrategias adoptadas por las metrópolis no son otra cosa que una continuación del colonialismo que ya se venía observando en etapas históricas anteriores. Hobsbawm va a decir, esto no es así. En realidad, lo que tenemos que tener bien en claro es que se desarrolla un nuevo tipo de imperialismo. Hay un nuevo tipo de imperio, que es el imperio colonial, ¿no? ¿Y qué es este imperio colonial? ¿Qué es este nuevo tipo? Y él va a decir, bueno, no es otra cosa que la división formal de los territorios que quedaron bien bajo gobierno formal o bien bajo un dominio político informal, pero siempre bajo un supuesto de una indefensión militar y política, ¿no? El imperialismo en esta línea, o en este marco, va a decir Hobsbawm, no es otra cosa que el producto de una época de competitividad, dice, entre economías nacionales capitalistas e industriales, rivales. Esta competencia es totalmente nueva, porque además se ve intensificada, ¿no? Se ve magnificada, si quieren decirlo así, por presiones con el único objetivo de asegurar esos mercados que se construyen con las colonias en un periodo de incertidumbre económica. ¿Por qué dice incertidumbre económica? Porque hay varias crisis económicas entre 1875 y 1914 que traen como consecuencia directa la aparición de corporaciones y oligopolios que parecen contradecir, ¿no?, la base de lo que es el capitalismo, ¿no? Decir, bueno, hay una libre competencia, pero ¿qué pasa en esta libre competencia cuando aparecen corporaciones y oligopolios? Pero por otro lado, también aparece otra característica que es muy interesante, que es la intervención intensa del Estado en los asuntos económicos. Lo que va a plantear Hobsbawm en este caso va a tener que ver con afirmar que el reparto del mundo, y él va a decir entre un número reducido de potencias, no es otra cosa que la expresión progresiva de la división del mundo entre unos países que se identifican como fuertes, como avanzados, y otros países que son débiles, atrasados.
y que vamos a ver que en este periodo corto de tiempo se llegan a repartir un cuarto del planeta. La crítica que va a plantear Hobsbawm en este primer apartado del capítulo a aquellos análisis que niegan que el imperialismo como tal sea un fenómeno nuevo, van a empezar negando, por un lado, la relación, por supuesto, básica con esta fase del capitalismo que surge a fin del siglo XIX. También van a negar, por otro lado, las raíces económicas del imperialismo y el beneficio de los países imperialistas. Más adelante vamos a ver que Hobsbawm dice, bueno, después podemos ver que sobre todo las nuevas colonias, en realidad ese beneficio sí es relativo, ¿no? Y va a ser una pequeña crítica también a algunos análisis de la izquierda. Pero bueno, no se puede de ahí a negarlo, hay una gran diferencia, ¿no? Por otro lado, también va a plantear que estos análisis niegan que la explotación de estas zonas atrasadas fuera fundamental para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Ni hablar, dice él, bueno, dice, también niegan a la par los efectos negativos de economías para las economías coloniales. Hay autores que incluso afirman que, bueno, que en realidad se hubiesen visto beneficiados, se hubiesen podido aprovechar mejor ese momento para aprender de estos países más avanzados. Pero hay una cuestión que también es clave y que nos va a servir en próximos capítulos, también para entender el porqué de la Primera Guerra Mundial, el porqué de sus características. Estos análisis niegan que la dinámica misma de este imperialismo desembocara en rivalidades que fueran insuperables, o sea que no hubiera forma de resolverlas que si no fuera a través de una guerra. Y bueno, y por supuesto esas consecuencias que se producen en la Primera Guerra Mundial. Pero lo que va a plantear Hobsbawm va a ser que, en realidad, esos análisis, él va a decir, rechazan todas las explicaciones económicas. No vas a encontrar en ellos explicaciones económicas, porque solo lo que hacen es analizar los aspectos psicológicos, ideológicos, culturales y políticos, pero obviando la política interna de esos mismos países imperialistas. En ningún momento explican dos cuestiones que para Hobsbawm son claves, ¿no? Por un lado, ¿por qué los contemporáneos, o sea, los actores que viven este momento, consideraban que esto era un fenómeno fundamental y novedoso, que en la historia no se había dado? Pero tampoco explican por qué o de qué forma se produce esa conjunción de procesos políticos, económicos, nacionales e internacionales, dice, y van a buscar darle una explicación global. Básicamente Hobsbawm termina diciendo, todos los intentos por separar la explicación del imperialismo de los acontecimientos específicos del capitalismo en las postrimerías del siglo XIX han de ser considerados meros ejercicios ideológicos, aunque muchas veces cultos y en ocasiones agudos, ¿no? Con estas frases Hobsbawm es bastante duro, pero a la vez bastante claro, porque él dice, bueno, hay algo que no se puede negar. El acontecimiento más importante del siglo XIX es la creación de una economía global que penetró en forma progresiva y vinculaba a los países desarrollados entre sí con el mundo subdesarrollado. Para Hobsbawm esto es evidente, dice, en el siglo XIX se produce esta economía global. Hobsbawm va a plantear entonces que el acontecimiento más importante en el siglo XIX es la creación de una economía global, ¿no? Y si entonces ese es el acontecimiento más importante del siglo XIX, los análisis que busquen dar cuenta de lo que allí ocurrió no pueden negar la dimensión económica del fenómeno. Básicamente lo que va a decir es que esa economía global no solamente penetra de forma progresiva en todo el planeta, sino que también vincula
en una relación asimétrica, va a decir él después, a los países desarrollados con ese mundo subdesarrollado. Y en ese sentido es que él dice, esto es un hecho evidente, ¿no? La división del planeta no tiene otra dimensión que no sea la económica. A ver, pero entonces, en esta economía global, ¿cuál sería la función de las colonias? Y Hobsbawm va a decir en esto, bueno, en realidad, la función de las colonias es la complementación de las economías de las metrópolis y no la competencia directa con ellas, ¿no? En particular, bueno, eso por el lado de las colonias. ¿Qué pasa con aquellos territorios que no necesariamente son pertenecientes a lo que se denomina el capitalismo colonizador blanco? Y él va a decir, bueno, lo interesante ahí tiene que ver con la combinación de mano de obra barata con recursos. Ahora, tanto para las colonias como para estos territorios dependientes, esto los deja en una situación de extrema vulnerabilidad y dependencia en sus economías, pero que en realidad ningún país, ni colonial ni dependiente, lo ve, y se pudo sí observar esas consecuencias cuando es la caída de los precios en forma vertical con lo que es la crisis de Wall Street en 1929. Pero bueno, eso es para otro momento. Volviendo, lo que también plantea Hobsbawm, dice, bueno, en esta era del imperio, donde también se encuentran una enorme cantidad, ¿no?, de gobernantes que se autodenominan emperadores, dice, el estatus de gran potencia para cada uno de estos países desarrollados también estaba asociado a la adquisición de colonias. Entonces, además de la dimensión económica, esto trae una capa más al porqué, a empezar a entender por qué se produce termina este periodo con una situación donde no es posible resolver esas tensiones entre estas potencias. Principalmente vamos a encontrar que la competencia por los nuevos territorios se concentran en dos continentes, en África y en Oceanía. Acá vamos a hacer solamente una nota muy chiquita porque lo que es la política democrática forma parte del siguiente video. Pero bueno, es importante entender que para el desarrollo de este nuevo imperialismo fue sumamente importante esta política democrática. ¿Por qué? Porque en tanto nuevo fenómeno, nuevo proceso, se encuentra o a partir de él se desarrolla la necesidad de una nueva legitimidad, ¿no? Las nuevas formas de subordinación de las masas, necesita necesariamente una justificación y legitimidad de ese sistema social y político, ¿no? En esto va a ser clave el desarrollo o mejor dicho, la evolución progresiva de una política democrática acompañada de signos, de símbolos, que logre esa identificación de las masas, ¿no?, con esa nación, con ese Estado, ¿no?, como elemento clave de la manipulación de estas. Acá Hobsbawm hace una anotación muy particular, ¿no? Dice, bueno, otra característica que se encuentra en la era del imperio tiene que ver, va a decir él, con un sentimiento de superioridad, ¿no?, que unía a los hombres blancos occidentales, esto lo va a repetir varias veces, ¿no?, y se encontraban por un lado relacionados a que más allá del estatus o de su rol en sus propias metrópolis, estos hombres blancos occidentales, cuando se encontraban en las colonias, están relacionados con que gozan ellos también de los privilegios del dominador, ¿no?, más allá de la ideología de la ideología de igualdad que se pueda encontrar en ellos. En ese sentido, él va a decir, bueno, en realidad estas trocan también en dominación, ¿no? Y va a plantear dos cuestiones que son como bastante interesantes. Por un lado va a decir, bueno, en términos de lo que son de la dimensión religiosa, se encuentra que es
una época increíble de actividades misioneras a gran escala por todo el planeta, ¿no? Habíamos dicho recién, en particular, África y Oceanía. Pero acá pareciera haber un problema porque no necesariamente las actividades misioneras buscan crear legitimidad para la dominación, pero sí es cierto que la conquista colonial era lo que les permitía también su desarrollo, ¿no? Es una relación bastante extraña que él menciona. Sin embargo, esto solo ocurre, o mejor dicho, esto no ocurre en la India y en los países islámicos, ¿no? Con relación a la izquierda, se encuentran como actitudes divididas. Por un lado, bueno, por supuesto la izquierda es antiimperialista, pero en realidad lo que va a plantear Hobsbawm es decir, bueno, en un principio, en realidad los socialistas occidentales hicieron bastante poco por organizar la resistencia de los pueblos postcoloniales, de los pueblos coloniales, perdón, hasta el surgimiento de la Internacional Comunista, ¿no? Y otra cosa que él va a nombrar y que es también muy interesante para pensar, porque también hace la misma crítica en lo religioso, él dice, bueno, hasta 1914 es hasta el fin de lo que es la era del imperio. En realidad el socialismo como movimiento es un movimiento de europeos o de europeos emigrantes blancos. Y las discusiones que se encuentran en el socialismo, en realidad el colonialismo ocupa una cuestión marginal. No es algo clave. Sí va a ser la anotación del caso del movimiento obrero británico, que militaba fuertemente y que condenaba las guerras y conquistas coloniales y planteaba entre sus objetivos la libertad para la India, Egipto e Irlanda. Los análisis socialistas, va a decir Hobsbawm, sí pudieron identificar al imperialismo como una nueva fase del capitalismo que se puede observar claramente a fines de 1890 y donde en esta fase una de las cuestiones o una de las características claves tenían que ver con la anexión y la explotación coloniales solo como el síntoma y característica indeseable. O sea, sí, es un síntoma, es una característica, pero estos análisis van a decir, pero no es fundamental en realidad. Acá es donde Hobsbawm hace un stop y él va a decir, bueno, en realidad pocos como Lenin integraron el colonialismo en un concepto más amplio de imperialismo, o sea, tuvieron una visión mucho más amplia de lo que implicó el fenómeno imperialista, ¿no? Pero incluso en esos casos, Hobsbawm les va a criticar él va a decir, una suerte de exageración de esos detalles de los modelos teóricos en relación a la importancia de las colonias para los países metropolitanos. Lo que va a querer plantear acá tiene que ver claramente con esa relación asimétrica. Él va a decir, no es asimétrica solamente porque unos son atrasados y unos son desarrollados. Él va a decir, es asimétrica, es desigual, porque mientras que las colonias dependen, ¿no?, en forma decisiva, sus economías dependen de las relaciones con las metrópolis, en realidad, para las metrópolis, el impacto de las colonias en su economía, va a decir, tienen escasa significación en este periodo, y va a analizar las relaciones económicas entre los países, entre las metrópolis, y él va a decir, es mucho más importante esa relación que la relación con las colonias. Entonces, no solo es asimétrica, en tanto, por supuesto, encontramos una metrópolis y una colonia, un país que domina al otro, sino también por el grado de dependencia. No hay una interdependencia mutua en este sentido. Y acá es donde Hobsbawm, ya en el segundo apartado, plantea, ¿no? Dice, bueno, el imperialismo en realidad, o a partir del imperialismo surgen como dos preguntas. Por un lado es, ¿cuál fue el impacto real de esta expansión
occidental en el resto del mundo. Y por otro lado, ¿cuál es el significado de los aspectos imperialistas para estos países metropolitanos? ¿No? Esas son como las dos preguntas que está dejando acá para el final. Pero antes de contestarlas, él va a decir, bueno, yo planteé recién, en realidad planteó esta no necesidad o no dependencia en la misma medida de las metrópolis hacia las colonias, pero acá va a ser una excepción con el caso del Reino Unido. En particular, él va a decir, bueno, en el Reino Unido, en este periodo, en este momento, tiene la supremacía económica. Perfecto. ¿De qué depende esa supremacía económica? Depende básicamente de la relación que tiene, o de la relación especial y particular, va a decir él, con las fuentes de materias primas y mercados de ultramar. El éxito que encuentra en este momento el Reino Unido no tiene otra cosa que ver que la explotación, él va a decir, la explotación sistemática de posesiones británicas ya existentes, es decir, la explotación sistemática de colonias que tenía ya de etapas anteriores, o de su posición especial como principal importador e inversor. Y el dato clave acá tiene que ver con que él va a decir, bueno, en realidad encontramos solo 20 años en los cuales las industrias británicas realmente son competitivas, que es entre 1850 y 1870, ¿no? Dice, pero lo que es esencial para preservar, para sostener, para salvaguardar ese acceso que él tiene privilegiado a ese mundo no europeo, tiene que ver con el poder continuar explotando sus posesiones, y entonces va a tener un objetivo distinto a otras metrópolis, y en este caso no va a ser la expansión, o no va a ser tanto la expansión, como la defensa de las posesiones y las colonias que ya tiene, ¿no? Esa es una anotación especial. Y volviendo a esas dos preguntas que él plantea, dice, bueno, hasta acá, hasta todo esto, hasta lo que vimos hasta ahora, ¿qué conclusiones podemos encontrar de este impulso colonial? Porque lo cierto es que este periodo histórico de 1875 a 1914 también llama la atención cómo una serie de países, una serie de estados, tienen de pronto la necesidad de tener colonias, ¿no? Y dice, bueno, yo puedo encontrar estas tres primeras conclusiones. Uno, la primera, parece haber sido, dice, más fuerte en países metropolitanos menos dinámicos desde el punto de vista económico. Lo que él va a plantear acá, va a decir, bueno, en realidad las colonias, ¿no? En esto que vimos antes, en la función, ¿no? Que tenían que complementar la economía de las metrópolis, se van a plantear como una compensación potencial por algún rasgo de inferioridad que tenga la metrópoli frente a sus rivales competidores. Dice, puede ser una rivalidad, una inferioridad económica, puede ser política, y lo que llama la atención es que para el caso francés específicamente la señala y dice, bueno, acá la inferioridad es demográfica y también militar. La segunda conclusión dice, bueno, en todos los casos, por eso así con mayúscula, dice, existían grupos económicos concretos que ejercían una fuerte presión en pro de la expansión colonial, ¿no? Y a esto se le agrega, bueno, por supuesto, estos grupos económicos van a justificar esta presión por las perspectivas de beneficios para la nación. Y a esto viene unida la tercera conclusión. La mayor parte de las nuevas colonias atrajeron escasos capitales, va a decir él, ¿no? Y tuvieron resultados económicos mediocres. Esto es en términos nacionales. Va a decir, bueno, para las metrópolis en realidad los resultados económicos son mediocres. No así para estos grupos económicos, porque han tenido y registraron importantes beneficios de esa expansión colonial. Y acá Hobsbawm interviene, o mejor dicho, dice, bueno, hasta ahora vimos el imperialismo como fenómeno económico, pero también
hay que entender el imperialismo como un fenómeno cultural. ¿Y por qué cultural? Y bueno, dice, primero porque logró la transformación de imágenes, de ideas y de aspiraciones, ¿no? En las colonias, dice, o por la fuerza o por las instituciones que en esa relación formal o informal se construyeron, ¿no? Y dice, a esto se le suma, a esto va articulado, con algo que es novedoso y que se puede observar una generalización de una consideración de todos esos pueblos colonizados con características negativas en términos de inferioridad. Llega a decir incluso que son considerados a veces infantiles, débiles, atrasados, ¿no? Y si son pueblos realmente inferiores, desde esa lógica se presentarían como adecuados para la conquista o la conversión. Y acá Hobsbawm va a utilizar una frase un poco dura, ¿no? Dice, son adecuados para la conquista o conversión a los valores de la única civilización real, ¿no? Esto es para reforzar esta idea de países atrasados y países desarrollados, como si hubiese una única línea, ¿no? Que hay que seguir, como si fuera paso 1, paso 2, para ser un país desarrollado, ¿no? Pero va a decir también acá, dice, no es que como fenómeno cultural va a afectar a toda la población de la colonia. Principalmente, lo que hace el imperialismo como fenómeno cultural es afectar a las élites, pero no a la gran masa que, salvo que tuvieran que modificar algo, trataban de no modificar su vida. Y a las élites, en realidad lo interesante, dice, ocurrieron dos cosas. Por un lado, sí, o afectó a la élite que ya existía, o, si no era así, sí lo que hizo el imperialismo fue crear las condiciones de posibilidad de que aparecieran nuevas élites sociales sobre la base de una educación a la manera occidental. O sea, se produce una occidentalización, va a decir Hobsbawm, de estas élites potenciales, de este mundo dependiente, ¿no? Donde va a pasar algo interesante, dice. En este mundo dependiente, la era del imperio va a crear tanto las condiciones para la aparición de líderes antiimperialistas, como también de las condiciones que comenzaron, dice, a dar resonancia a sus voces, ¿no? Esto es algo que vamos a ver también de mayor profundidad en el siguiente capítulo. Pero como fenómeno cultural, va a decir Hobsbawm, en esa relación entre metrópolis y colonias, se va a ir incrementando progresivamente, dice, la confrontación y la mezcla de los dos mundos, de este mundo occidental y este mundo exótico. Pero Hobsbawm va a decir, ojo, esto ocurre ¿por qué? Porque, bueno, a medida que se van sucediendo los años, se va incrementando la densidad de las redes de comunicaciones globales y la accesibilidad de otros países, a partir también de las llamadas exposiciones, ¿no? ¿Y qué hacían estas exposiciones? Estas que se encuentran en los museos o en lugares turísticos culturales en las metrópolis. En realidad el objetivo de la exposición es un objetivo claramente ideológico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? No es otro que reforzar ese sentimiento de superioridad que mencionábamos anteriormente, donde lo civilizado está por encima de esto primitivo, ¿no? No obstante, Hobsbawm dice, bueno, más allá de esto, de esta característica, sí podemos encontrar alguna cuestión positiva. La primera cuestión positiva está relacionada a los estudios que se encuentran sobre estas sociedades de este mundo dependiente y las reflexiones teóricas que transformaron, dice, las ciencias sociales occidentales. Hobsbawm va a dar cuenta de la seriedad de los análisis de las culturas, donde se presentan estas culturas como algo que debían ser no solamente respetados, sino que también podían aportar enseñanzas. Ahí Hobsbawm va a plantear claramente, dice, bueno,
Esto no se discute en la dimensión religiosa. Tampoco en las artes, donde incluso en las vanguardias occidentales van a encontrar un tratamiento de igualdad, ¿no?, entre lo que es el arte occidental y el arte de estos mundos dependientes. Finalmente, cierra con un bosquejo de lo que es su segunda pregunta, ¿no?, que era, bueno, ¿qué le pasa o qué impacto tienen las clases dirigentes y medias de estos países metropolitanos, ¿no? ¿Y quiénes son? Yo les decía que, bueno, son así, todos son hombres blancos occidentales, pero que tienen diferentes posiciones, ¿no?, dentro de sus mismas metrópolis. Entonces encontrás funcionarios, administradores, hombres de negocios, ingenieros, soldados, ¿no? Y todos tienen la misma característica en cuanto ellos ejercen ese dominio en forma efectiva, y es en forma efectiva en tanto, ¿no?, se relaciona con una importancia simbólica que es extraordinaria. Ahora, esto presenta tanto un problema como una incertidumbre, va a decir Hobsbawm. El problema tiene que ver, por un lado, con que, bueno, la contradicción entre cómo en este mismo momento histórico, y repito, lo vamos a ver en profundidad también en el próximo capítulo, en cómo se desarrolla, cómo se empieza a transformar la política dentro de las metrópolis, y la forma particular en que se gobiernan los imperios en las colonias. Entonces, estos hombres educados y formados en las metrópolis con ciertas ideas y ciertas discusiones que se están desarrollando, van hacia las colonias y se encuentran con una situación totalmente antagónica, ¿no? ¿Qué pasa con esa contradicción o de qué forma se resuelve o se intenta resolver esa contradicción? A su vez, ese problema también trae una incertidumbre, porque revela esa vulnerabilidad del imperio frente a los súbditos, revela la vulnerabilidad que implica, ¿no?, el gobierno de una minoría blanca. En el caso de instituciones formales no hablamos de una minoría blanca extranjera, sobre una gran masa, que Hobsbawm específicamente va a decir, bueno, ¿qué pasa con la posibilidad de sostener realmente durante el tiempo un gobierno con una base de una minoría blanca? Él va a decir, frente a una masa negra, oscura, amarilla, ¿no? Digo, no va a responder específicamente la pregunta, pero sí nos va a dar algunas líneas para continuar discutiendo y pensando, ¿no?, en los prácticos, qué pasa con esta nueva fase de la historia, esta era del imperio. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.